Buenos días, Chumash, para el día domingo, Parashat Vayakhel. Estos últimos dos parashiot, porciones de la Torah del libro de Shemot, realmente son una repetición y repite prácticamente todo lo que nosotros ya estudiamos. En las dos porciones de Terumá, donde habló de la construcción de todos los implementos y el Mishkan, del tabernáculo, y de su estructura, de su cobertura. Y Parashat Tetzaveh, que habló principalmente de todas las vestimentas del Kohen Gadol y los Kohanim. Fácilmente la Torah pudiese haber dicho, como hace en muchos otros lugares, que el pueblo judío hizo tal como Hashem lo había ordenado y hubiésemos ahorrado dos parashiot, dos porciones de la Torah completas. Y hay muchas explicaciones por qué la Torah no hizo esto, sino lo vuelve a repetir. Y en muchos casos es literalmente una copy-paste, ¿no? Es literalmente repitiendo lo que ya conocemos y ya sabemos. Obviamente aquí con mucho menos detalle, porque no requiere una explicación de qué es lo que estamos hablando, porque ya sabemos de cada uno de los implementos del templo. Pero una de las explicaciones de por qué la Torah vio necesario repetir todo esto es porque el mandamiento sobre la construcción del templo fue en un estado totalmente espiritual. Moshe estaba en la montaña junto con Hashem. Digamos, era una cosa de un nivel sumamente elevado. En cambio, la implementación de esto es algo netamente físico, que tiene que ocurrir en este plano físico. Entonces, para que uno entienda la importancia de este mundo material y de elevar este mundo material y de nuestros hechos y de nuestras acciones y que las cosas no se quedan como ideas espirituales, sino concretos, haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida día a día, acciones. Entonces la Torah volvió a mencionar todo cuando el pueblo judío está actuando y haciendo todo lo que Hashem le había ordenado previamente. Solamente va a haber un cambio de cómo se refiere a lo que están haciendo, porque antes era un mandato de que hay que hacer tal y tal cosa. Y aquí va a decir siempre que hicieron tal y tal cosa. Pero ahí hay muy pocos Rashi en estos dos parashiot, porque Rashi ya explicó la gran mayoría de estas cosas. Entonces una lectura es un repaso, pero más importante que todo es parte de la Torah. Vayakhel Moshe et kol adat bnei Yisrael vayomer alehem. Moshe congregó a toda la asamblea de los hijos de Israel y les dijo: Eile hadvarim asher tziva Hashem la'asot otam. Estas son las cosas que Hashem ha ordenado hacer. Esto es como una introducción al tema del templo. Moshe reunió al pueblo judío. ¿Cuándo fue eso? Eso fue, dice Rashi, al día siguiente de Yom Kippur, luego de que Moshe descendiera de Har Sinai. Los congregó al pueblo judío y les dijo lo siguiente. Dijo: Sheshet yamim te'aseh melacha, uvayom hashvi'i yihiyeh lachem kodesh Shabbat, Shabbaton laHashem, kol ha'oseh vo melacha yumat. Durante un periodo de 6 días se podrá hacer labores, pero en el séptimo día será sagrado para ustedes, un Shabbat de reposo completo para el Eterno. Todo el que haga una labor en él morirá.
vuelve a mencionar la mitzvah de Shabbat, que ya lo sabemos. Pero aquí hay un pequeño cambio, y no tan pequeño, muy significativo. En vez de decir Sheshet Yamim Ta'aseh, 6 días harás el trabajo, dice 6 días tu trabajo será hecho. Te hace. ¿Cuál es la diferencia? La mitzvah de Shabbat, en parte, viene como un momento de pausa, de retiro de este mundo, de darnos cuenta de que todo lo que se hizo durante los otros 6 días y todos los logros y todos los éxitos que naturalmente siempre atribuimos esto a nosotros mismos. Qué grande soy un comerciante, soy una estrella. ¿Sí? Mira, yo hice mi plan, mi business plan, todo salió así, y todo eso, así como... Entonces, ¿qué hace Shabbat? Shabbat, Hashem dice, pausa. No importa en qué estás, en dónde andes, porque eso te va a permitir a darte cuenta que lo que se hizo realmente no fue obra tuya. Uno trabaja y debe trabajar y tiene que trabajar y está obligado a trabajar, pero con su trabajo, ¿qué hace? Hace un recipiente para recibir la bendición de Dios, pero no genera nada, porque si hay bendición, va a caer en ese keli, en ese recipiente que creaste, va a caer tu parnasá, tu sustento. Entonces es muy importante este cambio porque es la base de no caer en avodah zará, en idolatría. La idolatría es no solamente un ídolo, una estatua, sino es dar poder, atribuir poder a quien no tiene ese poder. No necesitas de un ídolo para hacer idolatría. Uno puede ser el ídolo y el idólatra junto. Todo en uno. Porque si uno atribuye poderes a sí mismo que no tiene, eso también es idolatría. Pero Rashi también explica acá que la razón que introduce todo el tema del Mishkan, de la construcción del tabernáculo, acá, antes de decir otra vez todos los detalles, es para decirnos que no se puede construir el templo en Shabbat. Aunque Hashem te ordenó, pero eso es durante 6 días, pero el templo no se construye en Shabbat. Además que nosotros sabemos que los 39 melachot, los 39 trabajos que son prohibidos de hacerlos en Shabbat, son las mismas 39 trabajos con que se hizo el Mishkan, el tabernáculo. Lo tevaru eish bechol moshvotechem biyom ha-Shabbat, no encenderán fuego en todas sus moradas el día de Shabbat. Y aquí Rashi menciona algo del Talmud muy interesante, porque sabemos que hay 39 melachot, cosas que son prohibidas en Shabbat. Prender fuego es uno de ellos. Entonces, ¿por qué menciona solamente este? Porque es diferente. Entonces, trae que hay una discusión en el Talmud por qué esto fue como sacado del grupo de los 39. Y dice que una de las opiniones es por qué el castigo por hacer es diferente que los demás. Eso se trata como un lav, como una prohibición negativa, mientras que los otros tienen la pena de muerte. Entonces es diferente. Y otros que opinión dice que fue excluida de la categoría general para hacer una distinción entre cada labor, que quiere decir que si en Shabbat uno comete varias transgresiones, cada uno es una transgresión por sí aparte. Vayomer Moshe el kol adat bnei Yisrael leimor, ze hadavar asher tziva Hashem leimor. Moshe habló con toda la asamblea, a toda la asamblea de los hijos de Israel, diciendo, esta es lo que Hashem ordenó, asher tziva Hashem leimor.
Kejume itchem truma la Hashem, tomen de ustedes una porción separada para Dios. Kol nediv libo yivieha et trumat Hashem zahav vachesef unechoshet. Todo generoso de corazón traerá la porción separada al Eterno, oro, plata y cobre, eso ya lo vimos, ¿no? Utchelet, vagamam, betolat shani, veshesh veizim, lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí y lino, bellocino de cabra, veorot elim meadamim, veorot hashim vatzei shitim, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de tejashim, madera de acacia, veshemen la maor, aceite para las luminarias, uvesamim leshemen hamishcha veliktoret hasamim, aceite para las luminarias y especias para el aceite de unción y para el incienso de especias. Ve'avnei shoham ve'avnei miluim la'efod ve'lachoshen, piedras de onix y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Entonces, otra vez, esa es la lista de 13 o 15, depende cómo lo quieres contar, cosas que fueron anunciadas que se podían donar al templo, pero ahora realmente hay que traerla. Antes era, diles que estas son las cosas, ahora es, mira, ahora hay que bajarse, ¿no? V'chol chacham lev, Bachem yavo v'yasu et kol asher tzivav Hashem. Todo sabio de corazón de entre ustedes vendrá y hará todo lo que el Eterno ha ordenado. Entonces, esto es un punto importante también, que Hashem puso en la mente de estos grandes artesanos no solamente un talento natural, sino un talento divino. Porque realmente para poder fabricar y hacer todo esto de la forma que Hashem había indicado, tenía el Espíritu de Dios que Hashem dio a estas personas, principalmente a los dos que son Betzalel y Oholiab, pero habían más también. Et Hamishkan, vet Oholo, vet Michseyu, vet Krasav, vet Krashav, et Brichav, et Amudav, vet Adanav. El techado del tabernáculo, su tienda, su cobertura, sus ganchillos de sus maderos, su barra, sus pilares, sus bases. O sea, esto es en cuanto a la estructura. Recuerda que tenían estas vigas, ¿no? Tenían las bases donde entraban las vigas, tenía el techo, 3 o según una opinión 4 coberturas encima. Todo lo que habíamos explicado antes, ahora hay que hacerlo. Et Haaron, el arca sagrada, vet Badav, y las varas, et Akaporet, que es la tapa del Aron HaKodesh, que tenía los querubim, ¿no? Vet Parochet HaMasach, y el velo de separación, et Hashulchan, ve'et badav, ve'et kol keilav, ve'et lechem hapanim, la mesa y sus varas y todos sus utensilios y el pan de semblantes. Entonces Rashi explica, dice, et hamishkan, el techado del tabernáculo, la cubierta hecha de las cortinas inferiores que son visibles desde el interior de la estructura, recibe el nombre de Mishkan. O sea, Mishkan genéricamente se refiere a toda la estructura que hicieron en el desierto. Pero en este pasuk se refiere al techo. Recuerdan que habían estas telas diferentes. Entonces, esto es Mishkan en este versículo. Su tienda. Entonces, otra capa que había. Mishkan era la primera capa encima. Oholo es el otro, Nichseu, y entonces después hay otro cubierto. Todos estos nombres ya habíamos visto antes. El velo de separación. Y Rashi dice que todo lo que proteja, ya sea que esté arriba como un techo, o ya sea divisoria entre un espacio y otro, recibe este nombre que es el velo. ¿Okay? También en Sukkot tenemos una palabra similar que es schach.
schach, que es el techo de la sukkah, aquí dice vet parochet hamasach, ¿no? Ok, lechem apanim, el pan de semblantes, ya explicamos que este es el nombre porque tenía dos superficies en sus dos extremos, ya que estaba hecho como una caja abierta, la cual faltaban sus lados. Vet menorat hamaor, vet keleha, vet neiroteha, vet shemen hamaor. Dice el candelabro de iluminación y sus utensilios, sus candelas y el aceite para el alumbrado. Dice Rashi, vet kelea, sus utensilios, que son las tenazas y las paletas. O sea, todo lo que era necesario para prender la menorá también era parte de los kelei hamishkan, de los implementos del tabernáculo. Sus candelas significa, lo mismo dice que luces en francés antiguo, eran como tazoncillos en los cuales se ponía el aceite y los pabilos. Y el aceite para el alumbrado, también uno diría que aceite es aceite, ¿no? También esto necesitas como una sabiduría especial para hacerlo. Dice sí, precisaba de hombres sabios de corazón para fabricarlo, ya que era diferente a los demás aceites, como se explica en Menachot, el tratado talmúdico. Se lo deja madurar encima del árbol de olivos, etc. Era un aceite prensado y puro sin sedimentos. O sea, era una fabricación muy, muy particular. Vemos en el milagro de Hanukkah también, que para poder traer más aceite, duró 8 días, ¿no? Porque no era cualquier aceite para la menorá. Había que fabricarlo de una forma especial. ואת מזבח הקטורת ואת בדיו ואת שמן המשחה ואת קטורת הסמים ואת מסך הפסח לפתח המשכן, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción y el incienso de especias, la pantalla de la entrada para la entrada del tabernáculo. Todos estos lo vimos antes. את מזבח העודה ואת מחבר הנחושת השלו ואת בדיו ואת כל כליו, את הכיור ואת קנו, el altar de la ofrenda de ascensión y el enrejado de bronce y sus varas y todos sus utensilios, el lavadero y su base. Esto es uno de los 2 altares que había que hacer. Et kalei hachatzer ve'et amudav ve'et adanea ve'et masach shar hachatzer, las cortinas del patio, sus pilares y sus basas, y la pantalla del portal del atrio, et yitdot hamishkan ve'et yitdot hachatzer ve'et meitrehem, las estacas del tabernáculo, las estacas del atrio y sus cuerdas, et bigdei haserad lesharet bakodesh, y también ahora pasa para las vestimentas de tejido de punto para servir en el santuario, et bigdei hakodesh la Aaron hakohen ve'et bigdei vanav lechahen, las vestiduras de santidad para Aarón el Cohen y las vestiduras de sus hijos para oficiar. Vayetzeu kol adat bnei Yisrael lefnei Moshe, toda la asamblea de los hijos de Israel se retiró de la presencia de Moshe. Básicamente, en esta primera parte de Vayakel, hizo un repaso general de prácticamente de todos los 2 parashiot de Terumat Tetzaveh, pero diciendo que ahora había que hacerlo en la actualidad. Estamos leyendo acerca ya de la acción de construir y antes de la construcción, primeramente de contribuir todos estos materiales, que fue una idea realmente novedoso, algo que hoy en día quizás es común, que se hace una recolecta para una buena causa, para construir una sinagoga, un templo, pero en ese momento fue algo realmente increíble que Dios esté pidiendo de ellos que participan. Y eso es lo que dice la Torah, Vayavou kol ish asher nesa'o libo, vechol asher nadva rucho,
אותו הביאו את תרומת השם למלאכת אוהל מועד ולכל עבודתו ולבגדי הקודש. Todo hombre a quien su corazón había inspirado vino y todos los que su espíritu los había motivado trajeron la porción separada del Eterno para la construcción de la tienda de la cita, para toda su labor y para las vestiduras de santidad. Vayavo ha'anashim al hanashim, vinieron los varones junto con las mujeres. Kol nediv lev heviu chach venezem vetabat vechumaz, kol kli zahav vechol ish asher heinif tnufat zahav laShem. Todos los generosos de corazón trajeron brazaletes, zarcillos, sortijas y adornos íntimos, cualquier utensilio de oro. Todo hombre que destinó una porción de oro para el Eterno. Dice Rashi, al Hanashim junto con las mujeres. Esta frase significa con las mujeres y junto a ellas. ¿Qué son brazaletes? Este término designa un adorno de oro circular que se ponía en el brazo. Vejumaz dice, esto era un adorno de oro que se ponía sobre las partes íntimas de la mujer, y nuestros sabios, nuestros maestros, explicaron que el nombre Kumaz es un acrónimo que significa Kan Mekom Zima. Eso es el lugar íntima. V'kol ish asher nimtza ito techelet v'argaman v'tolat shani v'shesh v'izim v'orot elim adamim v'orot tchashim heviu. Todo varón en quien se hallaba lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí o lino, vellocino de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo o pieles de tejashim, los trajo, porque esto estaba en la lista de los materiales que se necesitaba para la construcción del templo. Dice Rashi, todos en que se hallaba lana turquesa o lana púrpura, etc., todas estas cosas los trajo. V'chol kol meirim trumat kesef unechoshet heviu et trumat Hashem v'chol asher nimtza ito atzei shitim l'chol melechet havoda heviu. Y todo que separó una porción de plata y de cobre trajo la porción separada para el Eterno, y todo aquel en quien se hallaba madera de acacia para toda la tarea de la labor la trajo. V'kol isha chokhmat lev biyadeha tavu vayaviu matve et hatechelet ve'et ha'argaman ve'et tolat hashani ve'et hashesh. Y todas las mujeres, toda mujer sabia de corazón, hiló con sus manos y trajeron el hilado de lana turquesa, de lana púrpura, la lana carmesí y el lino. Y aquí hay algo increíble, que las mujeres hicieron algo más allá de lo requerido y de lo que fue ordenado, que fue una experticia muy, muy grande. Como aquí explica, dice que y todas las mujeres cuyo corazón las inspiró con sabiduría, hilaron el vellocino de cabra. ¿Qué quiere decir esto? Rashi explica. Esta era una artesanía adicional, ya que las hilaban del vellocino que estaba en las espaldas de las cabras antes de ser trasquiladas, porque querían que la calidad del material fuese más suave, y aparentemente una vez que lo trasquilas, lo sacas del animal, ya se pone más duro.
Entonces, para que fuera de la mejor calidad, ellos tenían la experticia y sabían sacar los hilos directamente mientras que estuvo en el animal todavía. והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן. Los líderes trajeron las piedras de onix y las piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Rashi explica algo interesante aquí. Vemos que la palabra Vahanesiim, que significa los líderes, los príncipes de los tribus, normalmente en hebreo tendría la letra Yud. Es una forma de escribirse Vahanesiim, pero falta en la Torá la letra Yud. Rabbi Natán dijo que vieron de especial los príncipes que los motivó a contribuir en primer lugar antes que los demás del pueblo para la inauguración del altar. Mientras en este caso, para la construcción del tabernáculo, no contribuyeron primero que los demás. En esta ocasión, los líderes se dijeron que el público contribuya lo que vaya a contribuir y lo que vaya a faltar, ellos iban a completar. Pero cuando el público contribuyó todo lo necesario, como está escrito que ya era suficiente, los líderes dijeron, entonces, ¿qué vamos nosotros a contribuir? Entonces, lo único que faltaba eran las piedras de onix, que eso fue lo que contribuyeron. Por esta razón, cuando fue la inauguración del altar, ellos ahí sí fueron primeros. Y porque habían sido perezosos desde el principio, se omitió una letra de sus nombres, ya que aquí la expresión y los líderes en hebreo está escrito Vahanesiim, o sea, sin la letra Yud. Aunque quizás, bueno, aquí está la palabra para que lo vean en hebreo. La palabra Vahanesiim. Aquí está. Dice Vahanesiim. Normalmente entre la Aleph y la Mem tendrías la letra Yud y no está. Y es por esto. ואת הבושם ואת השמן למאור ולשמן המשחה ולקטורת הסמים, las especias y el aceite para el alumbrado, para el aceite de la unción y para el incienso de especias. Kol ish ve'isha asher nadav libam אותם להביא לכל המלאכה אשר ציווה השם לעשות ביד משה, הביאו בני ישראל נדבה להשם. Todo hombre y toda mujer cuyos corazones los habían motivados a traer para cualquiera de las labores del Eterno a través de Moshe, había ordenado hacer los hijos de Israel, trajeron una contribución al Eterno. Entonces, prácticamente, en resumen, simplemente está diciendo lo que ocurrió en acción. Esto ya lo habíamos visto en los parashiot anteriores cuando Dios ordenó esto. Pero aquí está diciendo, y hay que imaginarlo, cada uno del pueblo tratando de contribuir, hombres y mujeres, en lo que se puede y de la mejor forma que se puede. Con esto terminamos el Chumash de hoy.